hasta esta hora. ¿Qué significa, Ulises? Bueno, mira, respecto de México no sé qué signifique, pero déjame decirte que me parece interesante que Estados Unidos esté preocupado como nunca aparentemente por el fentanilo. La verdad es que los Estados Unidos tienen todo el poderío y todas las posibilidades, si quisieran, de acabar y desmantelar lo que tiene que ver todo con el tráfico de las drogas. Me parece que no les interesa tanto como dicen que les interesa. Yo veo más preocupado a los Estados Unidos por la guerra en Ucrania, por lo que está pasando en Siria, por lo que está pasando en Europa, por lo que pasa con Rusia, por lo que pasa con China. Me parece que cada tanto utilizan el tema del narcotráfico para presionar al gobierno mexicano cuando en realidad quieren empujar algunos otros intereses. Lo que acaban de anunciar es muy espectacular, es muy impresionante, están ofreciendo 10 millones de dólares por los hijos del Chapo, pero pues la verdad es que no tiene mayor efecto porque ya han ofrecido ese dinero en otras ocasiones y no ha pasado nada. Yo creo que sin duda el tema del fentanilo, por lo menos, debe de preocupar a todos los gobiernos involucrados en América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y en ese sentido vimos ayer pues lo que fue esa reunión bilateral, trilateral, en la que también hay que decirlo, Estados Unidos demuestra que no le interesa tanto, ¿no? Seis altos funcionarios de México estuvieron allá, el secretario de Relaciones Exteriores, el fiscal, estuvieron nuestro secretario de la Defensa, Marina, y fueron recibidos por encargados de oficina, salvo el fiscal general de Estados Unidos, nadie más de alto nivel estuvo allá. Entonces, ¿qué tanto le importa a Estados Unidos? La verdad no lo sé. El silencio en México en este momento respecto a lo que acaban de anunciar, acaban de pasar unas horas, esperemos que dice el gobierno de la República, pues yo creo que en las próximas horas o la próxima semana. Pero Estados Unidos le declara la guerra al narcotráfico, Jorge, ¿y qué significa este silencio? Porque han pasado bastantes horas y pues debería de haber una reacción. Tal vez incluso el presidente pudo haberlo anunciado en la conferencia matutina, Jorge. Hola, Yoeli, muchas gracias. Yo voy a discrepar de mi querido Ulises porque, a ver, el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo ahorita es justamente darle un apretón de tuercas y señalar a criminales que han tenido algún nexo o por lo menos han sido vistos. La abuelita del Chapito pues saludó amablemente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto son mensajes los que está dando el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México con este anuncio que más que espectacular, yo creo que, insisto, es un mensaje al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si el gobierno de López Obrador deba contestar en este momento o mañana o pasado. Sinceramente creo que es una decisión del gobierno de Estados Unidos que el gobierno mexicano puede o no atender, si acaso decir, bueno, pues a este fulano lo tengo aquí en la cárcel, cuando aquí cumpla su sentencia, seguramente te lo podríamos mandar, pero sí creo, a diferencia también de mi querido Ulises, que el gobierno de Estados Unidos es más que preocupado. Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es hacer un señalamiento de que le inquieta el tema del fentanilo y el consumo en Estados Unidos. Vemos imágenes terroríficas de gente con daños terribles allá en Estados Unidos y la verdad, y ahí sí lamento coincidir con el presidente López Obrador, pues la verdad es que el gobierno de Estados Unidos debería ver adentro qué es lo que está pasando, porque él puede decir que los chinos se asociaron con los chapitos y que hasta López Obrador les ayudó a cargar las cajas y puede decir lo que quiere Estados Unidos, pero quien se lo está metiendo son sus ciudadanos y quien lo están circulando por sus carreteras, por sus trenes, por sus barcos, son Estados Unidos. ¿Cómo diablos pasa dentro de todo su territorio toda esa cantidad? Ya no digas de fentanilo, cocaína, marihuana, lo que sea. Uno ve las películas, hay películas de hace años que incluso los jóvenes seguramente no recordarán, pero aquella de Stanley Kubrick de los ojos bien cerrados, Claro. donde un médico muy afamado fumaba marihuana. Bueno, y así las películas vemos llenas de personajes, de ciudadanos que tranquilamente consiguen cualquier tipo de droga. ¿Cómo diablos circula por las venas de su país? Pues porque ellos lo permiten.
más allá de que culpen, insisto, a los chinos, a los chapitos, a no sé qué, sí es un mensaje al presidente López Obrador que, para cerrar rápido, se inscribe pues también en una cuestión política porque pues vienen elecciones aquí y allá. Pero a ver, Jorge, dices, la abuelita de los chapitos está recibiendo de alguna manera el mensaje. Más que responder México, ¿cuál sería el papel de México? Porque si anuncian una guerra en territorio mexicano para la captura de estos sujetos, que no son pocos y no son cualquier persona, Ulises, ¿cuál sería el papel, en todo caso, del gobierno del presidente López Obrador? Bueno, yo supongo que en este momento estarán reunidos pensando qué decir, qué hacer o qué comunicar al respecto. Eh, no veo que tenga más que agregar México que lo que está haciendo. Es decir, el gobierno de la República decidió hacer una estrategia diferente a la que teníamos hace unos 12 años y decide simplemente enfrentar cuando hay, digamos, un ataque concreto sobre la seguridad de las personas en algún punto del país. Efectivamente, como dice Jorge, se tiene detenido a uno de los hijos del Chapo, a Iván, y me parece que en cualquier momento será extraditado hacia los Estados Unidos. Es decir, México no tiene por qué frenar su estrategia, ni tiene por qué cambiar necesariamente lo que está haciendo. El gobierno mexicano, el Estado mexicano tendría que decir que se va a seguir combatiendo el narcotráfico, que se tiene que detener a los grandes cabecillas, por supuesto. El problema está en que de repente simplificamos mucho el tema del narcotráfico como si solo fuera un problema de los 3 hijos del Chapo. Y la verdad es que es un entramado de tal calibre que es muy difícil, la verdad, detener o erradicar esta industria. Hay demasiado dinero de por medio y de acuerdo con Jorge, en el sentido de que los Estados Unidos también tienen sus redes de distribución y de colocación de drogas, pues aquí en México hay que decirlo, hay metidos políticos, por supuesto criminales, pero también empresarios, pero también microempresarios, también gente con actividades de las más sencillas que están siendo beneficiados por el narcotráfico. Yo creo que en nuestro país son cientos de miles las personas que se benefician y trabajan para el narcotráfico. Sí. Me parece muy difícil o casi irrisorio que con el anuncio de hoy se frene de alguna manera esta maquinaria de muerte y de negocio. Me parece que el único tema que ahorita les preocupa es precisamente esas pastillas que están en pantalla, que son el fentanilo. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, porque el fentanilo mata, o sea, es decir, mata a las muy pocas, digamos, dosis, es decir, no tienes clientes para el fentanilo porque al final se mueren. Y segundo, me parece que el fentanilo y el dinero del fentanilo está regresando a México casi al 100%. Es decir, los narcos y los políticos norteamericanos no están siendo beneficiados con un solo dólar de ese mercado. Y me parece que están peleando ese mercado también. Jorge, entonces, ¿están utilizando el combate al narcotráfico como pretexto para volver a tomar las riendas al control de México, como de alguna moneda de cambio, incluso hasta en términos migratorios? Y también saber, a tu perspectiva, ¿le avisaron al gobierno de México de este anuncio que iban a hacer el día de hoy? Mira, la verdad es que esto que preguntas es muy interesante porque ya refería ahorita, Ulises, que apenas ayer estaban pues altos funcionarios mexicanos allá, el fiscal, la secretaria de Seguridad, el canciller, el de Sedena, el de Marina, vi por ahí al del CISEN, que es una institución ahí medio opaca, pero que algo debe estar haciendo, pero si no les avisaron, pues sería pues muy descortés, ¿no? Para decirlo suavecito. Y mira, yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es, insisto, mandar un mensajito en un momento, coincido con Ulises, no creo que vaya a llegar más allá de este anuncio, muy probablemente, y esa es una hipótesis, que seguramente digamos, los empresarios, los narcos, los políticos que se benefician con este dinero que está resultando del tráfico de fentanilo, pues seguramente quieren su tajada y dicen, oye, pues se la están llevando los chinos, pues vamos, ¿cómo le hacemos, no? Para ver cómo recuperamos ese dinero. Yo insistiría, Estados Unidos tiene
toda una circulación en un territorio grandísimo, es más de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos de territorio en México, y hay droga por todos lados. En donde quiera encuentran la droga que quieran y se consigue de manera muy fácil. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Esa es una hipocresía que gobierno a gobierno se les ha dicho en la cara. Yo recuerdo cuando Felipe Calderón fue a hablar al Congreso de Estados Unidos, dio un discurso en donde les exigió que hicieran algo en su país para frenar no solo el tráfico de armas, sino que también frenaran el tráfico de drogas y el consumo, que es un problema interno. Los estadounidenses evidentemente lo ignoraron. Y bueno, López Obrador ha establecido una estrategia diferente, desde mi punto de vista errónea, para el combate al narcotráfico, pero también es cierto que ha llegado a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Nada más hay que recordar qué pasó con el general Cienfuegos, que resultó detenido allá, resulta que no había pruebas y resulta que acá tampoco encontraron nada. Algo se arregló ahí, algo se arregló, pero el caso de los Chapos, yo creo que sí va a ser uno de los grandes dolores de cabeza como expresidente de López Obrador, y creo que Estados Unidos está dando por ahí señales de que por ahí van a atacar en el futuro. Vamos a cambiar de tema. Vienen los debates, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Jorge, ¿ves tiro? Sí, yo creo que la elección del Estado de México está todavía muy complicada, pese a que las encuestas dan, digamos, alguna ventaja. La mayoría de ellas dan ventajas a la aspirante de Morena, Delfina Gómez. Yo sí creo que no va a estar tan fácil, no va a estar tan fácil, y quien gane lo hará con poquito. Ya veremos si fallo en el pronóstico, pero quien gane lo hará con poquito, y por lo pronto Morena pareciera que está, digamos, aventajando, pero no está fácil para ninguno de los dos, a diferencia de Coahuila. Ulises. Mira, yo veo ya muy definida la elección en el Estado de México. Aquí tengo en mi computadora más o menos unas 12 encuestas. La que menos le da de ventaja a Delfina le da 17 puntos, 58-41 frente a Alejandra del Moral, y la que más le da 33 puntos de diferencia. Estamos hablando de un promedio de 20 y tantos puntos de diferencia. Parece difícil remontarlo en los próximos, digamos, 2 meses. Efectivamente, una elección no se gana hasta el día de la votación, y, por supuesto, un error de cualquiera de las dos puede ser, digamos, dramático para el final de su aspiración a la gubernatura. Pero me parece que el Estado de México, a grandes rasgos, digamos, será ganado por Morena. Y coincido, no sé si Jorge iba para allá con respecto a Coahuila, pero creo que en Coahuila es precisamente a la inversa. Me parece que Coahuila es uno de los estados, si no mal recuerdo, compite con Chihuahua, de los más grandes del país, y estamos hablando de un territorio inmenso, un territorio que tiene controlado desde hace más de 80 años el PRI. Me parece que ahí va a ganar el PRI, me parece que puede quedar más apretado de lo que está pasando en el Estado de México, pero ese estado del norte muy probablemente lo retenga el partido, que sería el único estado que ganaría, digamos, abiertamente el PRI durante este último sexenio, y sería el único estado que llegaría así a ser gobernado por el PRI para cuando termine el próximo gobierno, a 100 años de gobierno priista en Coahuila. Entonces creo que se van a repartir así las cartas. Coahuila para el PRI y su alianza, y el Estado de México para Morena y su alianza. ¿Y le deja el camino hacia la presidencia nuevamente a Morena, Jorge? En 2024, por supuesto. Pues mira, la verdad es que el Estado de México siempre ha sido visto como, digamos, como un laboratorio previo al 24. Pero también hemos visto que en el 97, cuando la Ciudad de México decide darle la espalda al PRI, lo sepultó y no le volvió a dar el voto. Y hoy el PRI es nada en la Ciudad de México. Y en el Estado de México hubo la primera alternancia en la presidencia de la República con Vicente Fox en el 2000, luego repitió el 2006 el PAN, en el 12 regresa el PRI, en el 18 pues gana el Obrador con Morena, pero no hubo ningún cambio en el Estado de México. Es decir, muchos se ilusionan con que el Estado de México pavimenta el paso. Yo tengo mis dudas
respecto de eso. Creo que tiene un canal totalmente diferente. Y bueno, en el caso de las encuestas, solamente recordar que en el 2021 casi todas las encuestas le daba triunfos arrolladores a Morena en la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México. Y, oh sorpresa, el día de la votación el voto fue absolutamente al revés. Entonces, yo no me confiaría tanto en las encuestas. Yo creo que sí va a estar muy dividido. El caso de Coahuila, ahí sí estoy totalmente en concordancia con Ulises, que está muy cantado el asunto. Es un asunto extraño. El Estado, como dice Ulises, es muy grande, casi de la extensión de Chihuahua, pero su población es muy poquita. Si no mal recuerdo, no superan el 3% de la gente que vota en el país, no pasa del 3%. Entonces, digamos, para el gobierno de la República, creo que se daría un baño de democracia, de decir, ya ven, no arraso con todos, también puede ganar la oposición, sí, claro, pero pues le dejas las migajas, ¿no? Y en cambio, pues yo quiero quedarme con un filón que es incluso presupuestalmente, por votación, etcétera, como el Estado de México. Y bueno, pues le lava la cara y se ven como demócratas y que no están arrasando con todo. Pero sí, Coahuila creo que está muy cantado para el PRI. Una Y fíjate cosa, que yo sí, agregaría Ulises. una cosa, Yoli. Siempre se dice que el Estado de México es una especie de laboratorio, pero tú recordarás, Jorge, de hecho estábamos juntos en el Universal, cuando la elección de 2017, que ganó obviamente Del Mazo, y que se hablaba de que eso era lo que iba a pasar para el 18. Ganó el PRI, el Estado de México, pero ganó Morena el 2018. Entonces, yo no creo tampoco eso de que lo que pase en el Estado de México se va a replicar al 2024, porque de hecho el Estado de México siempre ha sido gobernado por el PRI y tuvimos dos presidentes panistas en el 2000 y el 2006. Entonces, no veo de qué manera impacta lo que pasa en el Estado de México con la elección presidencial. Es verdad que está muy cerca, pasa un año prácticamente entre una y otra. De hecho, es de las poquitas, estos dos estados son de los poquitos que ya quedan desfasados de estas elecciones que se hacen trianuales ya. Pero me parece que el hecho de que pudiera ganar Morena este año, en junio de este año, la elección en el Estado de México, tampoco garantiza el 2024. Es decir, nada tiene que ver lo que pase con el Estado de México con lo que puede pasar en todo el país. ¿Cómo queda en todo caso la Incluso si alianza? ganara, incluso si ganara el PRI, el Estado de México, tampoco tendría nada que ver. Ujú. ¿Cómo queda Sí, ¿no? la alianza Va por México, Movimiento Ciudadano? Porque una cosa es el capital político del presidente López Obrador o de Morena y otra cosa las carencias o deficiencias por parte de la oposición de la alianza Va por México. ¿Cómo queda, Ulises? ¿Cómo queda Movimiento Ciudadano? La alianza Va por México y Movimiento Ciudadano. Bueno, mira, depende de lo que pase, obviamente, en estas elecciones. Yo creo que si gana Morena, el Estado de México y el PRI y su alianza Coahuila, pues hay una especie de empate técnico, aunque también coincido con Jorge, que la joya de la corona de estos dos estados es el Estado de México. Entonces, me parece que habrá una especie de empate en la narrativa, ¿no? De que las dos coaliciones son capaces de ganar. Entonces, vamos a irnos con eso hacia el 24, con la idea de que las dos coaliciones es posible que ganen. Yo aquí te diría dos cosas antes de pasar con MC. Mi pronóstico es que no va a haber alianza de la oposición. Aquí me Ándale. gustaría hacer una apuesta con Jorge, después le ponemos después vemos en qué taquería, a ver Pues quién le paga a invitan. quién, pero yo Ya creo está. yo creo que les van a ganar los egos. Yo creo que les van a ganar los egos. Creo que va a haber un candidato del PAN, un candidato del PRI y el PRD se va a incrustar con cualquiera de los dos, pero no van a superar sus egos. Ese es mi pronóstico. Lo dejo aquí, en un año vemos. Jorge, vamos por Respecto los... a Movimiento Ciudadano, no sé qué pensar de su salida de ambas candidaturas, pero hace poco me reuní con gente que está en la campaña de Delfina y me decían que calculaban que de 6 de cada 10 de la gente que estaba con MC se estaban yendo con ellos. Es decir, MC benefició más a la alianza de Morena que a la del PRI-PAN,
con haberlos dejado huérfanos para esta elección. Eso es lo que me decían ellos. Jorge, ¿le ponemos fecha a los tacos? Ya está, pónganle fecha. Y de una vez ve sacando la cartera, Ulises, porque no, yo creo que sí va a haber alianza. Al final de cuentas son pragmáticos y han tragado tantos sapos, y de todos, del PAN, del PRI, del PRD. Se han tragado tantos sapos que, mira, uno más y grandote seguramente se lo van a tragar y van a ir aliados. Pero yo sí creo que en el 24 la presidencia está garantizada para Morena, El a secretario menos que suceda algún sismo. viene la última parte del debate porque se nos acaba el tiempo. El secretario de Gobernación está metido en el tema de la Guardia Nacional. ¿Se va a aprobar la inconstitucionalidad del traslado del control a la Sedena? ¿Será declarada la inconstitucionalidad, Jorge? Mira, ese es un asunto muy interesante. El presidente de la República, como sabes, está muy, digamos, neceando con ese tema, pero ya hay un proyecto que señala que pues, este asunto es inconstitucional. Vamos a ver en qué termina. Mira, al final de cuentas puede ser que logren mantener el status quo del gobierno de la República, pero creo que más allá de ese debate, el tema es el resultado que va a dar la estrategia del presidente López Obrador. Por supuesto, él ahorita puede y va a defender su estrategia, pero con el paso del tiempo, pues sabremos si efectivamente tuvo la razón. Yo, sinceramente, creo que ha sido un error, pero no solamente del observador. Yo creo que el error del Estado mexicano viene desde finales de los 90s, desde los gobiernos priistas y luego los dos panistas, luego otro priista que no han sabido hacer políticas de Estado. Es decir, creo que a todos, incluido al observador, les ha faltado altura de miras para sentarse y convocar literal y leal y de manera honesta a todos los sectores de la sociedad y decir, vamos a establecer una política de Estado que gane Morena, gane el PRI, gane el PAN, gane el Verde, gane quien sea, se va a establecer esta política de Estado que va a incluir atención a la salud, que va a incluir educación, que va a incluir todo esto. Y todo esto lo vamos a empujar sociedad civil, partidos políticos y todos nos vamos a ceñir a ello. Como ninguno tuvo esa altura de miras, entonces tenemos un desastre. Y lo que auguro de López Obrador es que va a ser un desastre. Ulises, muchos en la oposición dicen que es una militarización de México como uno de los argumentos. ¿La van a declarar inconstitucional? Mira, no sé, la verdad es muy difícil querer anticiparse en cualquier análisis a lo que decida la Suprema Corte, a lo que decidan los magistrados que tienen en sus manos la decisión de la constitucionalidad o no. No me atrevo, no sé, no tengo ninguna señal, no tengo nada para saber si lo van a hacer o no. La verdad, han sido muy herméticos y creo que cuando lo anuncien, pues nos va a sorprender cualquiera que sea su resultado. Con respecto a, pues digamos, a lo que se llama, a lo que se habla de militarización, me da la impresión de que la gente que señala la militarización, no a la militarización o la militarización de la seguridad, por lo general siempre está en la oposición. Lo hizo la oposición de López Obrador cuando Calderón empezó su guerra con el narcotráfico y luego cuando Peña Nieto también movilizó al ejército. Y ahora que el presidente López Obrador crea la Guardia Nacional y le da tanto poder al ejército en distintas áreas de seguridad, es la oposición la que habla de militarización. Me parece que el tema de fondo es más bien un tema de desconfianza. Más bien la oposición, como no tiene injerencia alguna en el ejército, en el secretario de la Defensa, todo lo que ellos no, todas las áreas donde ellos no pueden influir son señaladas y criticadas. A mí me parece que para la situación del país, para los niveles de homicidios que tenemos, para los niveles, tenemos los cárteles de narcotráfico, yo creo que más poderosos y peligrosos del planeta. Somos vecinos de los Estados Unidos, de una potencia mundial. Me parece
que lo menos que puede pasar en un país, en un estado, es que la institución de mayor credibilidad y fortaleza y de presencia y capacidad de fuego y logística del país, que es el ejército, debe de estar, digamos, cuidando la seguridad nacional en todos los niveles. Ya vimos los niveles de corrupción de la Policía Federal, ya vimos que García Luna está detenido y esperando juicio en Nueva York, ya vimos cómo se corrompen las policías municipales. Me parece que el ejército tiene que estar al frente de la seguridad nacional y acotada, vigilada, me refiero a la Guardia Nacional, vigilados los soldados en un marco legal que acote su poder, que no les permita abusar ni violar los derechos humanos, podemos transitar de una mejor manera a que sí volvemos a pulverizar la seguridad en distintas policías y en mandos civiles que hemos visto son 100 veces más susceptibles de corrupción. Ulises Castellanos, Jorge Ramos, gracias a ambos por participar en este debate. Muchas gracias a ti, gracias Ulises. Nos vemos. Hasta luego. Sabe que puede repetir estos debates, estas mesas de análisis en los próximos espacios informativos y en las redes sociales. Vamos a hacer una pausa, volvemos.